Buenos días, amigas y amigos. Comenzamos aquí un nuevo programa, Azul Araña, como todos los viernes. Agradeciendo los comentarios, las sugerencias, las vistas y las suscripciones. Hoy nos vamos a dedicar a una prolífica autora inglesa, Agatha Christie, maestra del género policial, y a una de sus novelas, 10 negritos. En verdad, una introducción a 10 negritos. Agatha Christie es el seudónimo de Agatha Mary Clarissa Miller, que nació en Torquay, Devon, Inglaterra, en 1890 y murió en Wallingford, en Oxfordshire, en 1976. Es autora, como acabo de decir, del género policial, ese género tan logrado por figuras como Conan Doyle y Chesterton. Y cuando hablamos del policial inglés tenemos que mencionar sus características fundamentales. Se trata de un policial de enigma, un policial que tiene las motivaciones o manifiesta las motivaciones del crimen en cuestiones que van más allá del dinero, que tienen razones más complejas. A diferencia del policial norteamericano, del policial negro, que obviamente el móvil del crimen es el dinero y que la actuación del propio detective que investiga en los casos también está hecha por dinero. Bien, Agatha Christie escribió 66 novelas policiales traducidas a infinidad de idiomas, ha vendido millones de ejemplares, manifestándose como una autora de gran éxito internacional, de gran reconocimiento internacional. Escribió también algunas novelas rosas, alguna obra de teatro y relatos breves. Algunas obras conocidas son Muerte en el Nilo, Cita con la muerte, Asesinato en el Oriente Express, 10 negritos, Testigo de cargo y muchas más, de las que se han hecho variedad de películas. Bien, al fin de la Primera Guerra Mundial, cuando actuó de enfermera, se dedica a escribir novelas policiales con el objeto de entretener y de mitigar los dolores que produjo la guerra. La primera novela es el misterioso caso de Styles, de 1920. Y es allí donde aparece por primera vez el famoso detective de su producción, Hércules Poirot, equivalente a la fama de Sherlock Holmes o del mismo Padre Brown. Después también van a aparecer otros detectives que van a ser famosos, y entre ellos a la simpática Miss Marple. Bien, 10 negritos es una novela de 1939, comienza con una guía al lector donde se caracterizan brevemente 13 personajes que son los que van a actuar. La obra se estructura en 16 capítulos y un epílogo. En el capítulo primero se desarrolla la presentación de los personajes. Comienza con el juez Wargrave, que es un juez jubilado, es un juez implacable, al que se denomina el juez de la horca, y viaja en tren hacia la Isla del Negro. La Isla del Negro se denomina así porque parece, el perfil de un hombre negro, su figura, y está a 1500 metros de Devon, ¿no? De la costa de Devon. Es la isla de un millonario estadounidense que construyó una mansión moderna y que ha vendido a un tal Mr. Owen, pero hay rumores de otros propietarios, de distintos dueños, y todo eso gira en torno de un misterio. Tal vez su propietaria sea una actriz hollywoodense o el mismo almirantazgo británico para prácticas secretas, un matrimonio recién casado para su luna de miel, un lord enamorado, en fin.
El juez lleva una carta de invitación de una tal Lady Constance Culmington, que lo invita a pasar unos días en la isla. Bien, el segundo personaje en aparecer es Vera Clayton, que viaja también en tren. Es una joven ex institutriz que además es profesora de educación física. Ha sido procesada, se menciona un antiguo proceso del que ha salido airosa, y viaja a la isla contratada como secretaria para un trabajo de verano por una Nancy Owen, que suponemos la esposa de Mr. Owen, ¿no? El supuesto dueño de la isla. El tercer personaje es el capitán Philip Lombard, que también viaja en tren en el mismo compartimiento frente a Vera, y está invitado a hacer su trabajo, a hacer un trabajo. El cuarto personaje es Emily Brent, que es solterona, puritana, inflexible, rodeada de una aureola de honestidad, rígida, de principios rígidos, y que viaja en un tren también de tercera, en un comportamiento para no fumadores. Muy bien, ha sido invitada por la dueña de casa, que ha conocido en unas vacaciones 2 años atrás, a pasar unas vacaciones totalmente pagas en la Isla del Negro. Y la carta con la que ha sido invitada lleva como firma las iniciales UNO. El quinto personaje es el general MacArthur, un hombre de mal humor, también viaja en tren, invitado para encontrarse con viejos amigos, con viejos camaradas, y su actuación en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, encierra un secreto. El sexto personaje es el Dr. Armstrong, un médico exitoso, de moda, viaja en su automóvil, contratado para atender, al parecer, a la señora Owen. El séptimo personaje es Tony Marston, que es un hombre alto, joven, saludable, de pelo rizado, de cara bronceada, de ojos azules intensos, triunfador, parece un héroe nórdico, dice la narradora. Bien, viaja en un auto super sport a gran velocidad y también es invitado por los Owen a pasar unos días en la isla. El octavo personaje es Mr. Blore. Su puesto es colono de África, viaja en tren, ya conoce la isla, habla de ella como un lugar inhóspito, está contratado por Mr. Owen para investigar a los invitados que van a ir a la isla, todos estos que estamos nombrando, y es un hombre que viaja, y un hombre que viaja frente a él en el mismo compartimiento, está entre dormidos, un hombre misterioso, se despierta y dice que se acerca la tormenta. Y luego una frase que dice: el día del juicio está muy cercano. Y esto lo convierte en un hombre enigmático y aquello que dice de modo muy simbólico, ¿no? Los personajes siguientes, el noveno y el décimo, son el matrimonio Rogers, que van a actuar como sirvientes para los invitados de la isla, contratados por Mr. Owen. Bien, así se desarrolla el capítulo primero. El capítulo segundo, los viajeros se encuentran en una estación cercano a la costa y son transportados en barco a la isla misteriosa, inhóspita. Hablan acerca del señor Owen, que nadie conoce, que es otro misterio, y se van acomodando en sus cuartos. Vera, cuando se acomoda en un cuarto con una ventana frente al mar, tiene recuerdos vagos que hacen referencia a un ahogado y, como son incompletos, el lector no sabe, pero se intriga acerca de ello. Delante de la chimenea, en un cuadro, en un retrato, hay una canción, unas estrofas que ha aprendido en la niñez, que le llaman la atención y que dicen lo siguiente: 10 negritos se fueron a cenar. Uno de ellos se asfixió y quedaron 9. 9 negritos trasnocharon mucho. Uno de ellos no se pudo despertar
y quedaron 8. 8 negritos viajaron por Devon. Uno de ellos escapó y quedaron 7. 7 negritos cortaron leña con un hacha. Uno se cortó en 2 y quedaron 6. 6 de ellos jugaron con una avispa. A uno de ellos le picó y quedaron 5. 5 negritos estudiaron derecho. Uno de ellos se doctoró y quedaron 4. 4 negritos fueron a nadar. Uno de ellos se ahogó y quedaron 3. 3 negritos se pasearon por el zoológico. Un oso les atacó y quedaron 2. 2 negritos se sentaron a tomar el sol. Uno de ellos se quemó y quedó nada más que 1. Un negrito se encontraba solo y se ahorcó y no quedó ninguno. Bien, así entonces es lo que lee Vera recordando esa canción aprendida en la niñez en un cuadro que está delante de la chimenea. Bien, el doctor Armstrong y el juez apenas se ven, se reconocen en relación a un juicio que ha habido en el pasado. El juez pregunta por Constance Culmington, la persona que le ha enviado la carta para invitarlo, pero tampoco la conocen. Lo mismo que pasa con Mr. Owen. Marston se baña, Lombard sonríe, disfrutando de la estadía y de lo que va a disfrutar en el transcurso de la misma. Mr. Blore también, en su cuarto, acomodando sus cosas, ve el cuadro en la chimenea, donde también él tiene impresa la canción. Emily Brent, vestida de seda negra, espera la cena y lee la Biblia en el cuarto que le ha sido asignado. Repetía a media voz las palabras del texto. Los paganos serán precipitados al abismo, que ellos mismos habrán cavado. En el cepo que han ocultado se cogerán el pie. El Señor se dará a conocer el día del juicio final. El pecador en sus propias redes caerá y será arrojado al infierno. Se mordió los labios y cerró la Biblia. Se levantó, prendió en su corpiño un broche de cuarzo y bajó a cenar. Bien, luego tenemos el capítulo 3, donde los invitados han terminado de cenar, una buena comida, una buena bebida, y Marston señala unas estatuillas que hay sobre una mesa redonda, a un costado. Y por eso dice, son raras estas estatuillas, ¿verdad? En el centro de la mesa redonda, sobre una bandeja de cristal, estaban colocadas unas figurillas de porcelana. Negros, dijo Tony. La isla del negro. De ahí es donde viene la idea, supongo. Vera se inclinó hacia adelante. En efecto, es divertido. ¿Cuántos son? 10. Sí, hay 10, Vera exclamó. Son graciosos. Son los 10 negritos de la canción de cuna. En mi cuarto está en un cuadro, suspendido sobre la chimenea. En mi cuarto también, dijo Lombard. En el mío también. Y en el mío. Todo el mundo hizo coro. La idea no es vulgar, dijo Vera. El juez Wargrave gruñó. Decid mejor que es infantil. Y después se sirvió Oporto. Es decir, todos tienen en el cuarto la misma canción en un cuadro, que trata acerca de 10 negritos. Bueno, muy bien. A las 21:30, a poco de terminar la cena y de hablar de esto que acabamos de leer, aparece una voz en off inesperada que los va a asombrar, los va a alarmar también, y que va a ser el puntapié inicial para el desarrollo de la intriga, si se quiere, de la historia. Bien. Señoras y caballeros, silencio por favor, dice la voz, que no saben de dónde proviene. Todos se sobresaltaron, se observaron unos a otros y escudriñaron las paredes. ¿Quién había hablado? La voz continuó alta y clara. Os acuso de los siguientes crímenes. Edward George Armstrong, usted causó la muerte a Louisa Mary Glass el 14 de marzo de 1925. Emily Caroline Brent,
es responsable de la muerte de Beatrice Taylor el 5 de noviembre de 1931. John Gordon MacArthur, usted envió a la muerte con la mayor sangre fría al amante de su mujer, Arthur Richmond, el 4 de enero de 1917. William Henry Blore, es usted causante de la muerte de James Stephen Landor, el 10 de octubre de 1928. Vera Elizabeth Claythorne, el 11 de agosto de 1933 mató usted a Cyril Oakleigh Hamilton. Philip Lombard, en el mes de febrero de 1932, llevó a la muerte a 21 hombres miembros de una tribu de África Oriental. Anthony James Marston, el 14 de noviembre último, mató a John y Lucy Combes. Thomas Roger y Ethel Rogers, el 6 de mayo de 1929, dejaron morir a Jennifer Beatty. Lawrence John Wargrave, el 10 de junio de 1934, condujo a la muerte a Edward Seaton. Acusados, ¿tienen ustedes que alegar algo en su defensa? Bueno, obviamente esto los trastorna, no saben de dónde proviene la voz, no saben por qué, digamos, están en ese momento acusados de cosas que tienen que ver con sus pasados, y empiezan a preguntarse quién hablaba, por qué, de dónde salía la voz. Descubren que proviene de un gramófono de una habitación continua y que el señor Rogers lo encendió por encargo de Mr. Owen, que no va a aparecer en esa noche porque le ha dicho que tiene otras ocupaciones y que recién aparecerá al día siguiente o en los días sucesivos. Bien, en eso de indagar todo esto que está sucediendo, descubren que Owen participa de un juego de palabras que significa desconocido, y entonces están sumamente preocupados por lo que pasa, por qué están allí y cuáles van a ser las consecuencias de todo ello. Bien, en el capítulo 4, el juez deduce que quien los ha invitado, tanto a él como a los otros, conoce en detalle la vida de todos. Y en relación a las acusaciones, cada uno va confesando acerca de el caso. El primero es el magistrado, el juez, que dice: deseo hacer una declaración. Nuestro amigo desconocido, la voz que oyeron en el gramófono, me acusa de la muerte de un tal Edward Seaton. Me acuerdo perfectamente de Seaton. Estaba acusado del asesinato de una vieja y compareció ante mí en junio de 1930. Su abogado lo defendió hábilmente y él mismo produjo una buena impresión en el jurado. Pero después de las declaraciones de los testigos, su crimen no dejaba duda a mis ojos. Presenté mi requisitoria y el jurado le condenó. Proponiendo la pena de muerte contra él, no hacía más que confirmar el veredicto. Se recurrió contra la sentencia invocando unas inexactitudes en la interpretación de los hechos, pero la apelación fue desestimada y el hombre ejecutado. Declaro ante ustedes que mi alma y mi conciencia no tienen nada que reprocharme, que cumplí con mi deber condenando a muerte a un asesino. Armstrong se acordaba del caso, se acuerdan que lo había conocido, ¿no? Enseguida, al juez. El caso Seaton. El veredicto sorprendió a todos. El día anterior al juicio había cenado en un restaurante con el abogado Matthews, que estaba segurísimo de la absolución de su cliente, el abogado defensor. Después las lenguas se desataron, el juez Wargrave se cebó con el acusado, había conseguido convencer al jurado y Seaton fue reconocido culpable. Procedimiento legal. El viejo magistrado conocía como pocos la ley y dio la impresión de que el juez satisfacía una venganza personal. Es decir, que la acusación está fundada en la sospecha de que el juez ha cometido un delito. Bien, después va a confesar lo suyo Vera Claythorne, que explicó temblorosa: quisiera decirles, a propósito del niño Cyril Hamilton, que era yo su institutriz. Estábamos en una playa veraneando y le tenía prohibido el nadar demasiado lejos. Un día, aprovechando una distracción por mi parte, se fue más lejos de lo que le tenía permitido.
Salté al agua para cogerle, pero llegó demasiado tarde. Fue horroroso, pero no hubo falta por mi parte. En la indagatoria el fiscal reconoció mi inocencia. La madre del niño no me dirigió ningún reproche y me demostró su afecto. ¿Por qué reprocharme este doloroso accidente, esta injusta acusación? Bien. Luego se pone a llorar y el general dice lo suyo. No vale dar importancia a estas infamias. Entre tanto yo declaro que no hay nada cierto en esa historia del joven Arthur Richmond, al que supuestamente él mandó al frente para que muriera, ¿no? En la guerra, por amante de su mujer. Richmond no era oficial de mi regimiento. Le envié a un reconocimiento y fue muerto por el enemigo. ¿Qué cosa más corriente en tiempo de guerra? Lo que me apena es esa malévola insinuación sobre la conducta de mi mujer, la más fiel de todas las esposas, la mujer del César. Bien, y después Lombard, ¿no? Que a diferencia de los otros, sí se echa la culpa y dice que sí, es una historia verídica. Abandoné a los indígenas a su suerte. Era una cuestión de vida o muerte. Estábamos perdidos en la selva. Mis dos camaradas y yo cogimos lo que quedaba de alimento y huimos. Y el general se indignó. ¿Cómo? ¿Ustedes abandonaron a sus hombres? ¿Les dejaron morir de hambre? Y Lombard respondió, cierto, no es muy edificante, pero conservar su vida creo que es el primer deber de un hombre. Los indígenas no tienen miedo a la muerte y sobre este particular su mentalidad difiere de la de los europeos. Vera levantó la cabeza y mirando a Lombard le dijo, ¿los dejó morir? Sí, respondió Lombard, los dejé morir. Su mirada alegre se posó en los ojos asustados de la joven. Bien, luego la confesión de Anthony Marston, que dice, acabo de reflexionar, pienso que Johnny y Lucy Combes serían los niños que atropellé cerca de Cambridge. ¡Qué mala suerte! Y el juez Wargrave le preguntó, ¿para ellos o para usted? Hombre, pensaba que para mí. Quizá tenga usted razón, fue mala suerte para ellos, pero se trata de un accidente. Los niños salían corriendo de una casa. Me quitaron el permiso de conducir durante un año, y esto, por cierto, me fastidió. El doctor Armstrong recriminó. Esos excesos de velocidad son inadmisibles, enteramente. Los jóvenes imprudentes de su temple constituyen un peligro público. Alzando las espaldas, Tony contestó. Estamos en el siglo de la velocidad. ¿Qué diablos? Son las carreteras inglesas las defectuosas. Hay que ir siempre a paso de tortuga. Bien. Buscó un vaso de whisky y dijo, lo cierto es que fue un accidente y yo no tuve la culpa. Bien. Roger, el criado, a su vez, se humedeció los labios y dijo, con tono diferente, hablando de su acusación. ¿Me permiten que les diga algo, señores? Lo escuchamos, respondió Lambert. También la voz ha citado mi nombre y el de mi mujer, y el de Miss Brady. No hay nada de cierto en lo dicho, señor. Mi mujer y yo hemos estado a su servicio hasta que murió. Siempre estaba enferma, y la noche que se agravó hubo una gran tempestad. El teléfono estaba descompuesto, era imposible pues llamar al doctor, y fui yo mismo a buscarlo a pie. Llegamos demasiado tarde. Lo hicimos todo para salvarla. Le estamos muy agradecidos, todo el mundo se lo diría. Jamás tuvo queja alguna sobre nosotros, ni el menor reproche. Lombard miraba con insistencia la cara crispada del mayordomo, sus labios estaban secos y el terror se reflejaba en su mirada. Se acordó de la caída de la bandeja con el servicio de café, pero no dijo nada, que es cuando oyó la voz con su acusación, ¿no? Anteriormente, cuando estaba por servir café. Con su voz profesional y brusca, Blor preguntó al criado, ¿les dejó algo al morir? Y Rogers se enderezó indignado. Miss Brady nos dejó una suma como premio a nuestros leales servicios. ¿Y por qué no? Sembrando, obviamente, la sospecha, ¿no? Lombard intervino, y si usted nos habla un poco de sí mismo, Mr. Blor, ¿de mí? Sí, su nombre está en la lista. Blor enrojeció. ¿El asunto Landor? Se trataba de un robo en un banco, el London Commercial. El juez Wargrave se agitó en su butaca. Me acuerdo, muy bien. Aunque no pasó por mis manos, el profesor Landor fue condenado por su testimonio, Blor. Fue usted quien, como oficial de policía, llevó la indagatoria. Eso mismo, dijo Blor. Landor fue condenado a trabajos forzados a perpetuidad y murió en Dartmouth. Su salud era muy delicada.
Ese individuo no era más que un estafador, concluyó Blur. Fue él quien mató al sereno. Su culpabilidad no dejaba lugar a dudas. El juez dijo lentamente: usted recibió, me parece, felicitaciones por su habilidad. Ascendí en mi carrera, añadió Blur. No hice sino cumplir con mi deber. Bien. Lombard se echó a reír y entonces le pregunta al doctor: ¿y usted, doctor? ¿Qué le parece si hablamos de su error profesional? ¿Se trataba de una operación ilegal? Emily Brent miraba a Lombard con asco y retiró su butaca hacia atrás. Y el doctor les dice: les declaro que no comprendo nada de esa historia. No me acuerdo de haber operado a nadie con ese nombre de Glaze o Glows, y menos que muriese por mi culpa. Hará tantos años, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, Armstrong pensaba: estaba borracho, eso fue, y borracho operé a una mujer. Tenía los nervios deshechos y mis manos temblaban. No hay duda, la maté, pobre mujer. Qué golpe para mí. Menos mal que corté a tiempo, pero ¿quién de vos ha podido estar al corriente de este incidente después de tantos años? Bien, es decir, que todos los que han sido acusados lo han sido por un motivo valedero, todos tienen alguna cuestión que aclarar, a pesar de que la justicia no ha llegado a condenarlos o no ha llegado a ellos. La única que no va a hablar cuando la indaguen acerca de la acusación es Emily Brent, que se mantiene callada, imperturbable. Y todos se dan cuenta que están atrapados en esa isla, ligados a esto que acabamos de nombrar, las acusaciones, lo que cada uno sabe de sí mismo y que ha puesto de manifiesto, con esta rara relación, ¿no?, que tienen en la Isla del Negro, con las estatuillas de los 10 negritos, con la canción infantil que los va nominando uno a uno y haciéndolos desaparecer. Bien, todos están allí encerrados y saben que no van a poder salir de la isla hasta el día siguiente, por lo menos. Porque Fred Narracott viene todas las mañanas con su canoa, trae el pan, la leche y el correo y toma los pedidos para los proveedores, dice el señor Roger. En este caso, mañana todos debemos tomar el barco de Narracott, declaró el juez. Los reunidos fueron de su parecer, salvo Anthony Marston, que expuso esta opinión. Esta huida no tiene nada de elegante. Antes de irnos deberíamos aclarar este misterio. Parece una novela policíaca, de las más emocionantes. A mis años no se buscan las emociones, le replicó agriamente el magistrado. La vida es cada vez más breve. Los asuntos criminales me apasionan. Bebo a la salud de los asesinos, contestó Anthony Marston, ¿no? Riéndose con sarcasmo. Llevó su vaso a la boca y lo vació de un trago. De repente pareció que se ahogaba. Sus facciones se crisparon y sus carrillos tomaron un color purpúreo. Trató de respirar y se derrumbó al pie de una butaca, dejando caer el vaso sobre la alfombra. Tony Marston es efectivamente, en esta situación, el primer muerto. Y Vera, al fin del capítulo siguiente, encuentra una relación entre la muerte y la canción, a punto tal que al pasar por delante de la chimenea, miró el cuadro de metal con los versos de la popular canción que decía en su principio: 10 negritos se fueron a cenar. Uno de ellos se ahogó y quedaron 9. Y se dijo: es horroroso, exactamente lo que ha pasado esta noche. ¿Por qué Anthony Marston se suicidó? Que es lo que ella piensa. Vera no pensaba hacerlo. Rechazaba de su mente la idea de la muerte. Morir estaba bien para los demás. Bien. Y aquí, forzado por el carácter de la novela policial, me detengo, porque no puedo avanzar sin revelar cuestiones que tienen que ver con la intriga misma de la lectura personal, que yo invito a hacer a ustedes luego de esta introducción. Teniendo en cuenta esta introducción, una lectura que no los va a defraudar en lo más mínimo, porque se trata de una gran novela, tal vez la mejor de las novelas de esta excelente autora, Agatha Christie. Bien, espero que les haya gustado el programa, que
se suscriban, lo divulguen entre sus amigos y nos volvamos a ver la semana próxima con un nuevo autor y una nueva obra.